Buenos días. No puedes fingir que estás dormida cada vez que vengo. No voy a caer en eso. Vamos, Viri, levántate. Ya es casi mediodía. Eso no es bueno para ti. Puedes levantarte tú sola o puedes arrastrarte fuera de la cama. Tú eliges. No voy a dejar que te quedes sentada en la oscuridad todo el día. Eso pensé. Ay, cariño, te ves tan cansada. ¿Te quedaste despierta esta tarde otra vez? Te lo dije, tienes que dejar de hacer eso. Si tan solo me dejaras ayudarte a dormir, estoy seguro de que te sentirías mucho mejor. Menos irritable, seguro. Oh, qué amable de tu parte. Mira, sé que te está costando adaptarte a tu nuevo hogar, pero no tienes que desquitarte conmigo. Solo estoy tratando de cuidarte, cariño. Si sigues con esta triste rutina, nos aburrirás a los dos hasta la muerte. ¿Te levantarás si te digo que te traje tu comida favorita? Incluso hice chocolate caliente. Nada. Bien, quédate ahí entonces, supongo. Mi triste y dulce corazón. Ok, cariño, no quería hacer esto, pero supongo que si te ayuda a animarte, ¿qué tal si jugamos un pequeño juego juntos? Una apuesta. Si ganas, te dejaré ir. Sí, lo digo en serio. ¿Crees que me divierte verte consumirte? Obligarte a comer y a levantarte de la cama todos los días. Prefiero cualquier otra cosa más de tus lágrimas. Si hubiera sabido que serías tan sensible cuando te traje aquí por primera vez, habría trabajado más en condicionarte primero. Odio verte triste, cariño. Pero, ¿sabes? Si tan solo me dejaras, podría quitarte todos esos malos pensamientos. Podría hacerte sentir segura y tranquila de nuevo. Solo tienes que dejarme susurrarte al oído y ayudarte a relajarte. Bien, bien. No hay necesidad de taparte los oídos. Chis. ¿Sabes? Antes te gustaba cuando te hipnotizaba. Eras tan complaciente cuando te pregunté si querías venirte a casa conmigo. Y se sentía tan bien, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Yo no te secuestré. Solo te guié a un mejor lugar. No has tenido que preocuparte por nada desde que viniste a vivir conmigo. Incluso traje todas tus cosas favoritas contigo. Mira, te prometo que te sentirías mucho mejor si dejaras de pasar todo el día en la cama y empezaras a aprovechar todo lo que te ofrezco. Me importas mucho y solo quiero cuidarte. Todo lo que tienes que hacer es dejarme. Bien, ya que insistes en ser tan terca, aquí está mi oferta. Gana mi pequeña apuesta y puedes salir directamente por la puerta principal. No diré una palabra para detenerte y nunca más me volverás a ver. Pero si pierdes, tienes que dejar de hacer pucheros. Tienes que dejar de llorar por tu triste y vieja vida. Y realmente intentar adaptarte a este lugar. A mí. Tienes que darnos una oportunidad real. ¿Te parece justo, corazón? Quieres saber el juego primero, ¿eh? Es comprensible. Por suerte para ti, es muy simple. Voy a intentar hipnotizarte de nuevo. Ahora mismo. Sin trampas, sin juegos de palabras engañosos. Como ves, te acabo de decir lo que voy a hacer. Así que no puedo engañarte para que caigas. Y todo lo que tienes que hacer es no sucumbir. Eso es todo. Y si estás tan segura de que puedes resistirte a mí, debería ser fácil, ¿verdad? No hay nada de malo en intentarlo. Bueno, supongo que no tienes ninguna garantía de que te esté diciendo la verdad. Igual que yo no tengo ni idea de si cumplirás tu parte del trato cuando yo gane. Pero tiene que valer la pena intentarlo, ¿verdad? No tienes nada que perder. Oh, estoy muy seguro. Puede que creas que sabes lo que quieres, pero en realidad solo estás siendo terca. Y lo entiendo. El cambio es difícil, pero pronto te darás cuenta de lo que tu corazón ya sabe. Perteneces aquí, conmigo, en mis brazos. Si estás tan segura de que vas a ganar,
Averigüémoslo juntos. ¿Por qué no? Oh, no tienes que hacer nada especial. Puedes quedarte ahí misma. Solo voy a seguir hablando así. Y todo lo que tienes que hacer es intentar mantener los ojos abiertos. Mantén los ojos abiertos y sabré que sigues despierta y no en trance. Manténlos abiertos el tiempo suficiente y ganarás nuestro pequeño juego. Manténlos abiertos y podrás irte libre. Bastante fácil, ¿verdad? Bien, puedes parpadear, por supuesto. No olvides hacerlo. Y necesitas prestar atención. No sería un desafío justo si intentaras ignorarme, ¿verdad? No es que tengas a dónde ir de todos modos, así que tienes que escuchar, pero depende de ti si obedeces o no. Al menos eso esperas, ¿verdad? Supongo que estamos a punto de verlo. Podrías simplemente ser, por supuesto. Podrías cerrar los ojos, dejarte relajar y caer en trance en un solo instante. Pero no lo harás, ¿verdad? No quieres ponérmelo demasiado fácil. Tienes que al menos intentar darme un desafío, o me aburriré. Y entonces todo habrá terminado. Así que vas a mantener los ojos abiertos. Vas a concentrarte y vas a resistirte. Así es. Me gusta verte tan decidida. Realmente lo estás dando todo, ¿no es así? Por supuesto. Solo porque no puedas cerrar los ojos no significa que no puedas escuchar. Solo estás intentando evitar en trance, eso es todo. Así que no te va a doler notar mi voz. Qué suave es, qué cálida, qué gentil. Incluso cuando no te estoy hipnotizando, puede ser agradable oírme simplemente susurrarte al oído. Realmente no significa nada. Todavía no. Solo es agradable, pacífica. Quizás incluso un poco relajante. Voy a tener que esforzarme más que eso, ¿eh? Está bien, no esperaría menos de ti. Pero es curioso, ¿verdad? Quiero decir, quieres tener éxito, quieres seguir resistiéndote a mí hasta que me rinda, hasta que ceda a tu voluntad superior. Es lo que has estado diciendo todo este tiempo. A mí, a ti misma, así que debe ser verdad. Pero así está la cosa. Una parte de ti, por pequeña que sea, también quiere perder. Porque la recompensa por perder es mucho más dulce, mucho mejor, mucho más tentadora. Oh, ¿estás confundida? Concéntrate, cariño. Piensa realmente en ello. Si te quedas despierta, te vas. ¿Y luego qué? ¿Vuelves a tu antigua vida? ¿Donde tienes que trabajar para sobrevivir? ¿Donde estás sola y sin propósito? Eso no suena bien. Eso no suena a algo que yo elegiría. No, si fuera yo me relajaría. Me dejaría hundir y desvanecer. Porque se siente tan reconfortante estar envuelta en mi voz aterciopelada y que todas tus preocupaciones se desvanezcan suavemente. Porque se siente tan bien estar quieta y en silencio y cómoda, estar controlada. Sabes que sí, aunque nunca lo admitas. Y por eso vas a caer tan profundo por mí. Porque te gusta demasiado la sensación de ser hipnotizada como para poder resistirte. Cuidado, cariño, tus ojos empiezan a agitarse. Necesitas mantenerlos abiertos, ¿recuerdas? Sé que pesan, pero se supone que debes resistirte a mí. No puedes dejar de concentrarte en eso. De lo contrario, podrías caer en trance y no quieres eso, ¿verdad? No quieres que te hipnotice y te haga sentir tan, tan bien, ¿verdad? Empiezo a pensar que quizás no sabes lo que quieres.
No, no, tienes razón, no puedo engañarte, ¿verdad? Simplemente eres demasiado determinada, demasiado concentrada. Es todo en lo que piensas, ¿no es así? Estás usando toda tu energía para escuchar atentamente mi voz y evitar simplemente derretirte por mí. Tienes que hacerlo porque es muy difícil. Y sería más fácil no tener que preocuparte por resistirte, o no resistirte, o derretirte, o no derretirte. Sería más fácil que simplemente escuchar. Pero no, no, necesitas resistirte. Después de todo, me dijiste que lo harías. Así que, adelante, intenta luchar contra mi control todo el tiempo que puedas, hasta que estés demasiado exhausta para seguir luchando, hasta que no puedas evitar hundirte en esa oscuridad suave y placentera. Se sentirá mucho mejor cuando caigas, sabiendo que luchaste tanto y aún así perdiste, que eres impotente contra mi voz. ¿Cómo puedo sonar tan seguro? Bueno, cariño, ya estás cediendo. Oh, corazón, ni siquiera lo notaste. Yo sí que lo hice. Mira lo relajada que estás. Estás respirando tan lenta y profundamente y ya no te mueves tanto. Toda esa tensión en tu cuello, tu espalda, tus hombros, simplemente está desapareciendo. Te estás dejando llevar por completo, ¿verdad? Qué tierna. Te estás esforzando tanto por mantenerte alerta, pero esa mirada vidriosa y aturdida sigue mostrándose en tus ojos. Estás intentando no hacerlo, pero si te estás hundiendo en la hipnosis, y vas a seguir hundiéndote, porque cuando escuchas mi voz, no tienes opción. Es condicionamiento clásico, cariño. Aprendizaje inconsciente. Después de todo, ya sabes cómo entrar en trance, ¿verdad? Sucede todo el tiempo. Cuando te absorbe un libro, cuando te distraes en la carretera, cuando estás en ese estado entre dormida y despierta. Sabes cómo ser hipnotizada. Y con el tiempo, has llegado a asociar mi voz con ese estado. Cada vez que me oyes susurrar suavemente en tus oídos y caes en un sopor, esa conexión se hace más y más fuerte. Eventualmente es automático, subconsciente. Eventualmente pierdes el control de ello. Simplemente estás condicionada. Intenta mantener los ojos abiertos, cariño. Sé que el resto de ti está tan relajado, pero tienes que mantenerlos abiertos. Tienes que resistirte. Necesitas resistirte, ¿verdad? Pero, ¿por qué te resistes? ¿De verdad es porque deseas tanto la libertad? Incluso así, ceder te daría una paz tan dulce. Y sé cuánto necesitas esa paz, ese descanso. Estás tan cansada y el alivio está justo delante de ti. Todo lo que tienes que hacer es tomarlo. Todo lo que quieres hacer es tomarlo. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué? Oh, finalmente te diste cuenta. Ahora lo entiendes. Solo te estás resistiendo a mí porque te lo dije. Te dije que te mantuvieras despierta, que mantuvieras los ojos abiertos y me escuchaste, como la buena pequeña súbdita que eres. Así que en realidad me has estado obedeciendo todo el tiempo, ¿no es así? Has estado siguiendo el juego lo quisieras o no. No puedes evitarlo. No puedes evitar obedecer mis órdenes, obedecer mi voz.
No importa si estás en trance o no, porque estás total y completamente condicionada. Estás indefensa y no puedes evitar admitir que se siente bien. Pero entonces, si solo estás despierta porque yo quiero que lo estés, si solo te has estado resistiendo porque te lo dije, ¿qué pasa cuando te digo que hagas otra cosa? ¿Qué pasa cuando te digo que duermas? Duerme, duerme. Buena chica. Así es. Simplemente cierra los ojos y déjate llevar por fin en ese trance. Obedece mi voz y finalmente relájate por completo. Sí, así es. Todo terminó ahora. No más lucha, no más resistencia. No te queda nada, ¿verdad? Lo usaste todo y ahora no puedes hacer nada más que desvanecerte en mis brazos. Así es, cariño. Derrítete por mí en un sueño cálido y seguro. Shh, esa es mi chica. Profundamente dormida ahora. Profundamente hipnotizada, hundiéndote más y más con cada palabra. Más y más profundo con cada respiración. Eso es. No más confusión, no más preocupación. Solo sueño. Obedece y duerme. No deberías sentirte tan mal. Ese fue un juego divertido, pero en realidad terminó antes de empezar. Después de todo, no solo intentabas resistirte a mí, sino que intentabas resistirte a tu propio subconsciente, a tu propia necesidad en el fondo de ser cuidada, de sentirte bien, de no tener que tomar decisiones por ti misma. Y contra ese deseo simplemente estás indefensa. Pero está bien, ahora estás justo donde necesitas estar. Ahora entiendes que me perteneces y yo a ti, que eres toda mía. Dilo, corazón, di que eres mía. Buena chica. Desearía no tener que hipnotizarte para que te dejes cuidar. Pero si eso es lo que se necesita, entonces eso haré. Eventualmente no tendré que recordarte lo maravillosos que somos juntos. Cuánto me importas. Simplemente lo sabrás. Estés en trance o no. Sí, estamos llegando. Te hundes más y más rápido por mí cada vez. Pero claro, probablemente ni siquiera sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Ese es mi secreto, cariño. Cada vez que lo hacemos, caes más profundo. Te derrites aún más bajo mi control. Pronto ni siquiera tendré que hacerte olvidar ese tiempo juntos. Simplemente pedirás ser hipnotizada. Querrás pertenecerme siempre y para siempre. Pero me estoy adelantando. Quiero disfrutar del proceso después de todo. Simplemente me encanta convertirte en mi chica. Eso es. Húndete más profundo por mí ahora. Húndete en un sueño profundo y reparador. Estaré aquí mientras sueñas. Me aseguraré de que tus pensamientos sean solo míos. Y cuando despiertes, serás un poquito más mía. Mi amor, qué buena chica eres. Así que duerme ahora. Duerme, duerme, duerme.